Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de la serie turca, Kerem siempre será mi amor perdido. Sí amigos, hoy vamos a hablar de un triángulo amoroso icónico, de esos que te roban el aliento y te hacen sentir cada latido del corazón de los protagonistas. Vamos a desgranar las emociones, las decisiones difíciles y, por supuesto, ese amor que, a pesar de las circunstancias, parece resonar para siempre. Y antes de que nos perdamos en los giros y revueltas de esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las series, los actores y todas esas historias que nos apasionan. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y su personaje en Kerem siempre será mi amor perdido. Sé que muchos de ustedes la adoran, y es que tiene ese don especial de dar vida a personajes complejos y entrañables. En esta serie en particular, nos encontramos ante una trama que te atrapa desde el primer minuto. Tenemos a nuestro protagonista, Kerem, un hombre atormentado por su pasado, con un corazón valiente pero también vulnerable. Y a su lado, o quizás en el centro de todo, encontramos a este personaje interpretado por Hande, una mujer que es el eje de un torbellino de emociones y decisiones. El título mismo, Kerem siempre será mi amor perdido, ya nos da una pista de la intensidad de lo que vamos a ver. Habla de un amor que quizás no se materializa como se espera, de un sentimiento que perdura pero que está marcado por la pérdida, por la imposibilidad o por caminos que se bifurcan. En el corazón de esta historia se encuentra una dinámica fascinante. Imaginen a Kerem, luchando contra sus demonios internos, quizás con un amor que creía perdido o que nunca pudo alcanzar plenamente. Y luego aparece ella, este personaje interpretado por Hande, que no es una figura pasiva en absoluto. Es una fuerza, una catalizadora de emociones, una persona que con su presencia, su fuerza o quizás su fragilidad, cambia el curso de la vida de Kerem de manera radical. ¿Es un amor prohibido? ¿Un amor que se presenta en el momento equivocado? ¿O es la propia vida la que se encarga de poner obstáculos insalvables en su camino? Estas son las preguntas que nos invitan a reflexionar mientras vemos la serie, y que hoy queremos desgranar un poco más. Una de las cosas que hace tan cautivadora a la actuación de Hande Erçel es su capacidad para transmitir una gama de emociones que van desde la alegría desbordante hasta la profunda tristeza, pasando por la duda, la esperanza y la resignación. En Kerem siempre será mi amor perdido, su personaje se ve envuelto en una red de sentimientos que son tan reales como dolorosos. Probablemente se enfrente a dilemas morales, a decisiones que afectarán no solo su vida, sino también la de quienes la rodean. Y es ahí donde la conexión entre ella y Kerem se vuelve tan palpable. No es solo una atracción superficial, es una conexión profunda que parece desafiar el tiempo y el espacio, un amor que, aunque se pierda en el camino, deja una huella imborrable. Pensemos en los momentos clave de la serie. Esos instantes de miradas cargadas de significado, de palabras no dichas pero sentidas, de abrazos que significan un mundo entero. El título nos sugiere que este amor, o al menos la posibilidad de estar juntos, se ha convertido en algo esquivo, algo que Kerem anhela pero que por una razón u otra, no logra asir por completo. ¿Qué decisiones toma el personaje de Hande? ¿Se sacrifica por amor? ¿Lucha por él? O quizás se aleja por un bien mayor, dejando a Kerem con ese sentimiento de amor perdido. La belleza de estas narrativas es que nos permiten explorar las complejidades de las relaciones humanas, la forma en que las circunstancias pueden separarnos y cómo los sentimientos verdaderos pueden trascender las barreras físicas y temporales. Analicemos la posibilidad de que el personaje de Hande Erçel sea la que, de alguna manera, representa ese amor perdido para Kerem. Quizás fue un amor de juventud, un primer amor apasionado que la vida interrumpió. O tal vez es un amor que ambos compartieron pero que las circunstancias, malentendidos o diferencias insalvables los obligaron a tomar caminos separados. Y ahora, años después, el recuerdo de ese amor, de esa persona, sigue latente en Kerem, haciéndole sentir que esa conexión especial se ha perdido en el tiempo. La serie nos mostraría entonces las consecuencias de esa pérdida, cómo ese amor no correspondido o no vivido plenamente moldea el presente de Kerem y cómo la presencia de este personaje interpretado por Hande, aunque sea como un recuerdo o una figura fugaz, reaviva esa llama. Otra perspectiva podría ser que el personaje de Hande Erçel es alguien que Kerem ama profundamente pero que por motivos ajenos a su voluntad,
está destinada a no estar a su lado. Quizás ella está comprometida con otro o pertenece a un mundo que Kerem no puede acceder. O incluso, y esto puede ser muy doloroso, quizás ella tiene un destino trágico que la aleja de él para siempre. En estos casos, el título cobraría un sentido aún más melancólico. Kerem la amaría, pero ella sería su amor perdido porque nunca podrá tenerla, o porque la ha perdido para siempre. La actuación de Hande Erçel sería crucial para transmitir esa mezcla de afecto, de lucha interna y de resignación ante un destino que parece inalterable. También podríamos considerar la idea de que el título se refiere a un amor que Kerem tuvo y que lo marcó de tal manera que a pesar de que el tiempo pase, y aunque conozca a otras personas, ese amor inicial, esa primera gran conexión, siempre será recordado como el amor de su vida, pero un amor que se ha perdido. Y el personaje de Hande Erçel, en este contexto, podría ser una especie de reflejo de ese amor pasado, o alguien que llega a su vida y le recuerda esa antigua pasión, o que incluso compite con el fantasma de ese amor perdido. La forma en que Hande Erçel interpreta a su personaje, si irradia una luz especial, si tiene una conexión innegable con Kerem, sería fundamental para que el espectador sienta la profundidad de esa pérdida. La cinematografía de este tipo de series turcas también juega un papel importantísimo. Los planos cerrados en los ojos, las escenas bajo la lluvia para simbolizar la tristeza, los amaneceres que sugieren esperanza o nuevos comienzos. Todo esto contribuye a crear la atmósfera emocional que envuelve a Kerem y a su amor perdido. Y Hande Erçel, con su expresividad, sabe aprovechar cada uno de estos recursos para hacer que su personaje sea inolvidable. Ahora, pensando en lo que podríamos esperar de la trama, es probable que veamos momentos de gran tensión, donde Kerem y el personaje de Hande se vean obligados a tomar decisiones difíciles. Quizás habrá sacrificios, renuncias dolorosas, o incluso actos heroicos que intenten salvar ese amor que parece desvanecerse. La serie nos mantendría en vilo queriendo saber si finalmente encontrarán la manera de estar juntos, o si ese amor perdido se quedará para siempre como un hermoso recuerdo agridulce. Es importante destacar también el vestuario, la música, la ambientación, todo en estas producciones está diseñado para sumergirnos en la historia. Y el personaje interpretado por Hande Erçel seguramente estará a la altura de las expectativas, con una presencia escénica que capta nuestra atención en cada escena. ¿Cómo maneja ella la dualidad entre el deseo y la realidad? ¿Qué batallas internas libra? Estas son las facetas que hacen que un personaje sea multidimensional y que un actor brille. Y si hablamos de Kerem, él se presentaría como un hombre que no se rinde fácilmente, un romántico empedernido que quizás, a pesar de las adversidades, sigue aferrado a la esperanza de recuperar o vivir ese amor. La interacción entre él y el personaje de Hande sería el motor de la serie, el núcleo alrededor del cual giran todas las demás tramas secundarias. Para finalizar, amigos, hemos explorado las posibles interpretaciones y el impacto emocional que podría tener una serie titulada Kerem siempre será mi amor perdido, con la talentosa Hande Erçel en uno de los roles protagónicos. Hemos hablado de cómo el título mismo evoca un sentimiento de anhelo, de pérdida y de un amor que perdura a pesar de las circunstancias. Hemos reflexionado sobre la profundidad de los personajes, la complejidad de sus relaciones y cómo la actuación de Hande Erçel puede dar vida a emociones tan intensas. La idea de un amor que se pierde pero que nunca se olvida es un tema universal que resuena con muchos de nosotros, y este tipo de series turcas lo saben explotar magistralmente. Gracias de corazón por acompañarnos en esta reflexión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han visto la serie? ¿Qué les pareció la actuación de Hande Erçel en este papel? ¿Cuál creen que es la verdadera esencia de ese amor perdido del título? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande para todos.